Hola, hola. Pues gracias a Dios nuevamente de poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Pues hoy tenemos un tema que pues hemos preparado para todos. Y bueno, aunque somos pocos los que nos conectamos o vemos las predicaciones en línea de la Iglesia Santísima Trinidad, bueno, nos aprovechamos cuanta oportunidad tenemos para poderlo hacer. Así que agradecemos a Dios principalmente que nos da esta bendición, pero también a nuestro pastor que pues nos pone en la lista de los bendecidos de poder compartir la palabra. Y muchas gracias, Javi, que podemos estar aquí en tu casa y poder llevar a cabo esta pues grabación. Así que todos sean bendecidos. Vamos a hacer una palabra de oración. Y antes de eso yo quisiera que leyéramos el Salmo 119, verso 113. Es un verso pequeño y a lo mejor hasta tal vez no entienda los puntos que uno pues ha preparado, pero con que se aprenda el texto, yo creo que es más que excelente. Dice así la palabra de Dios: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos por la fe delante de tu divina presencia, dándote gracias por esta gran bendición que nos concedes. Y que todos los que nos escuchen, todos los que nos vean, Padre, tú, Señor, hables a sus corazones, como lo has hecho conmigo, a través de estar preparando este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el texto que tomamos como base para esta plática en esta noche, esta hora es: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El tema que le he puesto a mi plática en esta hora es: fuera máscaras. Fuera máscaras. La Biblia nos muestra que la hipocresía es un mal de todos los tiempos, de todos los tiempos. Estamos pasando tiempos muy difíciles, muy complicados, y no solamente aquí en México, no solamente a nosotros como cristianos, sino esto es a nivel mundial. Estamos escuchando pues allá en Europa que hay rebrotes y pues los gobernadores han tomado medidas más drásticas, toques de queda, dado a la situación, porque pues es más complicado en estos momentos. La gente se confía, la gente no toma las precauciones correspondientes y bueno, está relajándose. Y bueno, pasando todas estas cosas o viendo todas estas cosas, creo que es el mejor momento, es un buen momento, es un buen tiempo para aprovecharlo, para hablar de Jesucristo, para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la mejor oportunidad porque Cristo Jesús es el remedio, Cristo Jesús es la solución, Cristo Jesús es el Salvador, Cristo Jesús es Dios. Y creo que bien haríamos nosotros poder compartir la palabra de Dios. Pero veo un gran problema que también está sucediendo a la par. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente, en vez de poner sus ojos en las cosas de Dios, por qué la gente no recurre a la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no se refugia en la persona de Dios Jesucristo? Porque muchas veces nosotros no hablamos de Jesucristo. Hablamos, no sé, de otras cosas, ¿no? De cómo le he hecho yo, qué he hecho, qué no he hecho. Todo eso es bueno, no es ningún problema. Yo creo que como plática pues con las personas que nos rodeamos es buena, pero no olvidemos que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y que por su misericordia es que estamos aquí, y la palabra de Dios nos dice que ir y hacer discípulos, y bueno, pues es parte de que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, y bueno, eso es un buen tiempo en la cual la gente necesita escuchar la solución, el remedio a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Y bueno, la gente es una tristeza, no quiere saber de Jesucristo. No quiero oír de Jesucristo porque ve en los cristianos, ve en los que hablamos, ve en los que predicamos, ve en los que pues de una forma nos decimos que somos hijos de Dios, que no estamos viviendo a la altura de lo que es un cristiano. Estamos viviendo, como dice el Salmo 119, 113, aborrezco a los hombres hipócritas. La hipocresía es una máscara realmente. Es una palabra griega que tiene ese significado. Es un actor. Un hipócrita es una persona que actuaba, que se ponía una máscara para dramatizar. Y muchas veces nosotros
Como cristianos a veces ponemos una máscara en nuestras vidas. Nos ponemos la máscara de la bondad, nos ponemos la máscara del amor, nos ponemos la máscara del perdón, nos ponemos la máscara de la adoración. Y cuando estamos en otras circunstancias o en otros lugares, nos quitamos la máscara. Y entonces la gente que nos conoce, la gente que ve nuestra vida, la gente que nos rodea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la calle, dice, pues no que este predica, pues no que este habla de Jesucristo, pues no que él esto. Y bueno, es una pena, pero es una cosa que no la podemos ocultar. Por eso el salmista, que dicho sea de paso, el Salmo 119 es un salmo, es el más largo de toda la Biblia, y bueno, contiene 176 versos, 176 versos, en los cuales es un buen termómetro espiritual, es un buen termómetro espiritual. Cuando nos dan la oportunidad de estar leyendo diariamente un capítulo, pues en nuestro devocional, y llegamos al Salmo 119, ahí sería un buen termómetro espiritual. Y algunos dicen que cuando leen el Salmo 119, dice, está tan largo que, pues como que no, mejor lo voy leyendo en pausas, o lo leo otro día, o me brinco al 120, porque está muy largo el 119. Pero el que ama la palabra de Dios, el que ama al Señor, el Salmo 119 es una gran bendición. No se sabe quién es el autor, no se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que el rey David, en un acróstico, empezó con las letras del abecedario hebreo, pues empezó a escribir en sus tiempos, en sus momentos que lo podía hacer, y bueno, lo fue recopilando en todo un periodo de tiempo. Y bueno, llega este verso 113, en el cual dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Es una cosa que no podemos ocultar, que no podemos negar. Y bueno, la Biblia nos muestra que la hipocresía es un mal de todos los tiempos. Es un mal de todos los tiempos. Hoy veremos 3 enseñanzas de este texto. Y la primera enseñanza, quiero resaltar lo que dice el escritor. Aborrezco a los hombres hipócritas. Yo no sé si a alguien le gusta que sus familiares, que sus amistades, aquellos que ustedes estiman, aprecian, los traicionen, les den una puñalada por la espalda. Que tú hayas tenido esa confianza, esa seguridad de poderle decir, fíjate que pasa esto con mi vida, tengo este problema de salud, y bueno, no sé con quién hablarlo, no sé a quién decírselo, y bueno, a ti te lo quiero decir. Y bueno, uno con esa confianza lo expresa, y que esa persona que le brindó esa confianza, después lo publique en el Face, o después lo ponga en el WhatsApp, o después ya todo el mundo se esté riendo de ti porque dicen, ¡ahí va! Y se burlen de lo que tú estás atravesando, lo que tú estás pasando. Es una cosa tremenda. Así que el primer punto es que es un error en la sociedad la hipocresía. Y lo vemos en la sociedad. Esto no es del cristiano, esto no es único, exclusivamente del cristiano, es de todas las personas, de todos los tiempos. Siempre ha habido hipócritas, gente que se pone una máscara, gente que te da una cara de amabilidad, de que te agrada, de que le caes bien, pero es una máscara solamente, es una máscara. Y bueno, socialmente, pues lo podemos ver, ¿no? En la familia. A veces los que debemos de ser esas personas de confianza, pues somos los padres para con los hijos, y los padres, pues somos los que defraudamos esa confianza. Somos hipócritas, los hijos nos ven, nos conocen, nos identifican perfectamente. Dicen, mi papá fue a la iglesia, gracias a Dios, tomó el devocional, tomó la predicación, va a venir con esa bendición de Dios. Y cuando venimos estresados, venimos enojados, venimos gritando y venimos diciendo, queremos rápido de comer y tú apúrate a esto. ¿Dónde está esa enseñanza que predicó? ¿Dónde está ese amor que enseñó? Es una hipocresía lo que está uno viviendo como persona familiar. Y bueno, en amistades es una pena, ¿no? Que muchas veces uno confía en amigos, en amigas, en personas que uno, pues, les brinda esa confianza y lo defraudan a uno. Es un error tremendo en la sociedad. Es un error tremendo. Y ahí está, ahí está. Dicen que amigos con los dedos se cuentan.
con los dedos. Son muy pocos las personas que nos brindan su confianza, son muy pocos esas personas que nosotros podemos acercarnos y decirles, y a veces tenemos mucho más confianza en una persona ajena a la familia que a una persona de la familia. Porque la persona es sincera, porque la persona es honesta, porque la persona te aprecia, porque la persona te estima, porque la persona te valora. Y bueno, nosotros como sociedad vemos ese grave error que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo. En la política no se hable, no se diga nada. Los políticos en las campañas nos prometen, nos dicen tantas cosas y a la hora de la hora pues ni nos vio ni nos conoce. Solo una hipocresía. Están queriendo tu voto, están queriendo ellos llegar a esa parte, a esa posición de la política, y bueno, al final se olvidan de uno. Y bueno, todo esto pues nos da una enseñanza, ¿no? Como decía el salmista, aborrezco a los hombres hipócritas. Es la verdad una pena. Y como yo decía en este punto, es un error social que haya tanta hipocresía. Que uno diga, no voy a poder confiar en el vecino, que vamos a ponernos de acuerdo para hacer mejoras en nuestra calle, y vamos a darle la cooperación para poder llegar a lograr este acuerdo, y resulta que, pues ¿cuál? Se fue con todo y lazo, ya nunca más lo volvimos a ver, y cuando vino se enojó con nosotros y nos echó bronca, y nosotros somos ahora los malos y él es el bueno. Se victimizó. Un hipócrita así actúa. Presenta una cara bien, pero después sale lo que es, sale lo que verdaderamente es. Una persona sin valores, una persona sin principios, una persona que no tiene una formación de ética, y bueno, es fácil traicionar a la misma sociedad. Y bueno, nosotros como padres, como hijos, como esposos, pues debemos de ser sinceros, debemos de ser tal cual somos, no ponerle más, no quitarle, no aumentarle, ser tal como somos. A nadie vamos a engañar. Me decían en el grupo de Alcohólicos Anónimos, el que engaña a 1000 es una persona muy capaz, pero el que se engaña a sí mismo es el más digno de conmiseración. Y bueno, un hipócrita no engaña a la gente, no engaña a los que viven a su alrededor, se engaña a sí mismo, El salmista bien decía, aborrezco al hombre hipócrita, a los hombres hipócritas, aborrezco al hombre hipócrita. Y bueno, el segundo punto el primero es un error socialmente, pero el segundo punto es un horror, la hipocresía en la religión. Si hablando socialmente uno dice, qué mal esta persona me falló, qué mal que mi jefe, mi compañero, mi amigo me haya defraudado, me haya dado esta puñalada, pero en lo que es cuestión religiosa es una vergüenza, es un horror, no debería, en la sociedad es entendible, la gente pues no conoce de Dios, no tiene principio, no tiene educación, no tiene formación. Pero nosotros, los que leemos la Biblia, los que hemos entendido que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros, los que hemos valorado el gran precio que Jesús pagó por nosotros, y aún así ser hipócritas. Y bueno, no sé si es bueno o es malo, no sé hasta dónde alcance pues estos medios a llegar, pero creo que los que nos ven pues somos de casa, somos de la iglesia, y somos una iglesia pequeña hasta eso, una iglesia que no somos de mucho gran número, pero en ese pequeño número a veces vemos estas actitudes, a veces vemos esa máscara de espiritualidad, de religiosidad, de hermano, yo te amo, hermano, Dios te bendiga, hermano, qué gusto que te veo, hermano, cuánto tiempo sin verte, qué bien que llegaste. Y a uno pues lo hacen sentir que está bien, pero pasan los días, pasan las semanas, pasa el tiempo, y es que el hermano Ulises aquello, y es que el hermano Ulises el otro.
O yo puedo ser ese hipócrita. Es que este joven, ¿cómo puede ser posible que se vista de esta forma? Pero cuando llegó, bienvenido, qué bien que estás en la casa de Dios, siéntete en casa, cuenta con nosotros. Y cuando ya algo no me gusta, lo empiezo a atacar, lo empiezo a censurar, lo empiezo a menospreciar y estoy buscando la forma de cómo incomodarlo para que se vaya a otro lugar. Muchas personas han dejado de congregarse y ya no quieren ir a la iglesia porque dicen que los hemos traicionado, que les hemos fallado. Y somos los que pues, tomamos la palabra, los que predicamos, los que enseñamos, los que enfatizamos del amor. Pero una persona a veces la ponemos tan mal y la exhibimos y la avergonzamos, que eso es una actitud hipócrita. Es una actitud hipócrita. Yo nomás te digo, ¿cómo es Dios con nosotros? Él te conoce y Él me conoce perfectamente. Él sabe en qué estamos fallando. Y sí hay personas y hay poder de Dios y el Espíritu Santo pone esa visión, esa mensaje y le dice, ve y dile a fulano que este es su pecado y Dios que te conoce quiere que te arrepientas de este pecado. Y es una verdad, no lo puedo dudar, no lo puedo negar que Dios actúe de esta forma. Pero a veces no es siempre. Y hay muchos que espiritualizan y con una falsedad, pero que ni ellos mismos se la creen, te dicen, y eres esto, y eres el otro, y eres aquello. Y recuerda ese pasaje que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo, capítulo 7, verso 5. Hipócritas, quita primero la viga de tu ojo, para que veas bien y luego quites la paja de tu hermano. Pero así somos. Los religiosos así somos. Por eso el salmista dice, aborrezco al hombre hipócrita, aborrezco a los hombres hipócritas. Y sinceramente es algo horrible. Una persona ajena a las cosas de Dios lo entiende, puede uno justificarlo. No es que uno esté contento de que nos haya traicionado, pero un cristiano, uno que ha tomado la palabra, uno que se considera y que hasta nos abraza y dice, Dios te bendiga, cuenta conmigo, y en el paso del tiempo te traiciona, es un horror, es una vergüenza. Dios te ayude, Dios me ayude a no caer en esa hipocresía, a no caer en esa falsedad, a no ponernos esa máscara de hipócrita, de decirle a alguien que le amamos, que le estimamos, cuando estamos buscando la forma de cómo tumbarlo, de cómo sacarlo de la jugada, de cómo avergonzarlo, de cómo exhibirlo. Y bueno, eso pasa en la iglesia. El Señor Jesucristo les decía a los religiosos en San Mateo capítulo 23, 7 veces les dijo, ay, escribas y fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Solamente leo el primero, porque pues, hay 6 más. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Es una verdad. Nosotros nos espantamos de que Javi no traes la corbata. Te vas a ir al infierno. Y el que se vaya al infierno yo por estar escandalizándome, por andar juzgando. Pero así somos tan espirituales, somos tan de otro nivel que tenemos esa autoridad como para decir, esto está bien, esto está mal, y el Señor así me dice, y arrepiéntete, pecador, hijo del diablo, y aquí hay pecado. ¿Y nunca te has puesto a leer lo que dice San Mateo capítulo 7, verso 5? ¿Y no has visto estas citas que te habla nosotros que leemos, que conocemos, como un escriba y un fariseo, que se sabían la ley al dedillo, pero que solamente era un conocimiento y no había esencia, no había una esencia? Es un horror que como cristianos seamos los que tengamos una cara de hipócritas y la gente que nos conoce perfectamente digan, para ser como él, para ser como ellos, mejor aquí estoy bien, así me quedo. Valoremos, reflexionemos, meditemos, veamos lo que estamos haciendo como cristianos y por qué la gente cierra sus oídos.
No quiere oír nada de lo que se hable de Cristo, del Evangelio, porque los que hablamos del Evangelio, los que predicamos de Jesucristo, somos unos actores. Somos unos actores. Solamente estamos hablando lo que ni nosotros mismos vivimos. Estamos actuando. Y queremos que los que lleguen hagan lo que ni nosotros hacemos. Y ahí vemos familias que se desunen, vemos a grupos, todo este tipo de situaciones yo lo veo. Y yo digo, Señor, pues aquí nos mandaste y aquí estamos y con tu ayuda. Ayúdame a ser como el rey David escribía en este Salmo 119, verso 13. Aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrezcamos la hipocresía, mi hermano. Pero ahora, ¿quién soy yo para poder decir, tú eres un hipócrita? El líder es un hipócrita. Esta mujer es una hipócrita. Creo que no tengo ninguna autoridad para poderlo decir. Si alguien la tiene, solamente es Dios. Y decían por ahí, y como tercera enseñanza es, bueno, la primera es que es un error la hipocresía en la sociedad. La segunda es un horror la hipocresía en la religión. Y la tercera es una bendición la palabra de Dios. Dice por ahí un dicho, refrán, dicho, no sé. Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Más quiero a mi animalito. Y sí, pues un animalito la verdad a veces ni le dan de comer, lo tratan mal y nos sigue moviendo la cola. Es sincera su sentir para con uno como humano, ¿no? Como su amo. Pero entre más conozco a los seres humanos, entre más conozco a los religiosos, más amo la palabra de Dios. Digo, Señor, gracias por tu bendita y santa palabra, porque nada de lo que a veces me dicen, de lo que a veces me hablan, es verdad. Tú amas, Señor, y tú nos amas a todos. Y quieres evitarnos el juicio eterno. Por eso veniste a la cruz y como no sé, Señor, como una señal bien estratégica, te crucificaron para que nosotros pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe y podamos decir, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste por mí. Y en ti no hay ninguna hipocresía. Y si alguien tiene credibilidad en todo esto, es Dios. Y decía el salmista en su último versículo, verso 119, verso 13, mas amo tu ley. Ahora aquí viene lo bueno. Si alguien nos puede decir, o alguien nos puede verdaderamente brindar esa confianza, ese es el Señor. Ese es el Señor. Y el Señor nos invita a que no nos dejemos de congregar. El Señor nos invita que en una casa pues hay diferentes materiales, oro, plata, madera, hojarasca, que procuremos ser de los mejores. Y qué bueno que el trigo y la cizaña crecen juntos, así que la palabra me advierte de la hipocresía. Gracias, Señor, porque no es algo nuevo, no es algo que me debe de espantar, no es algo que me debe de sorprender, no es algo que me debe de desanimar, es algo real, es algo real. Pero amar la palabra de Dios es lo que nos fortalece para vivir en un ambiente de hipócritas, en un ambiente falso, un ambiente de máscaras, en los cuales muchas veces yo he actuado de esas formas. He dado puñaladas por la espalda a gente que ha confiado en mí. Y en su momento he hablado, no meditando, no pensando el daño que ocasiono. Y por mi causa, muchos se han desanimado, muchos han dejado de creer en el Señor, muchos ya no han querido ir al templo por mi hipocresía. Pero el Señor me invita a que ame su ley, a que ame su palabra. Y ahí en la palabra de Dios, ¿cuántas enseñanzas tenemos? ¿Cuántas reflexiones nos da el Señor? ¿Cuántas bendiciones? Ama la palabra de Dios. Y amarla es meterte. En este tiempo que no podemos ir a las congregaciones, pues estamos leyendo la palabra de Dios. Pedí en qué capítulo vamos, pero pues creo que no se sabe. Pero bueno, estamos leyendo, no voy a esperarme hasta que me digan que voy a tal capítulo para estar al corriente. No, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que amar la palabra de Dios, es Dios.
La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amemos la palabra de Dios, dice el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en el mismo Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Así que la palabra de Dios es una bendición. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios porque me enseña el Señor que Él no es un hipócrita. Y que si alguien tiene la autoridad para decirme a mí, Ulises Méndez, que es un hipócrita, ese es el Señor. Porque cuando una persona me dice mis fallas, a veces lo veo como un verdugo, a veces lo veo como una persona que está aprovechándose de mi error, de mi fracaso, de mi descalabro, para hacer estragos de mi vida. Pero hay también gente buena, hay gente honesta que nos ama, que nos aprecia, que nos valora y que no te hace sentir mal, al contrario, te alienta, te motiva y te dice cuenta conmigo y vamos para adelante. De esos quiere el Señor. No quiere hipócritas en la sociedad, mucho menos en la religión. La Biblia nos pone y nos dice quiénes somos. La Biblia muestra que la hipocresía es un mal de todos los tiempos. Pero no por ello vamos a ser pues unos cínicos. Vamos a procurar hacer lo que el Señor quiere. El apóstol Pedro vivió una vida de hipocresía. Cuando estaba con los gentiles, vivía como gentil. Y cuando llegaban los judíos, se avergonzaba y se comportaba como judío, hasta que Pablo le dijo, ¿nos estás arrastrando a una hipocresía? ¿O eres o no eres? Y Pedro es una autoridad en la palabra de Dios. Y si Pedro estaba practicando esto, hasta que lo amonesta el apóstol Pablo, pues ¿quién soy yo para decir que yo no he sido falso delante de Dios, que yo no he cometido faltas, que yo no soy un hipócrita? Soy el primero, en que me tengo que quitar la máscara. ¡Fuera máscaras! ¡Fuera máscaras! Les cuento rápido para terminar. Cuando yo era niño me gustaba mucho ir a la lucha libre. Y me gustaba ver a los personajes haciendo acrobacias, practicando llaves, ver todo ese espectáculo. Y bueno, había ocasiones en que uno preguntaba, oiga, ¿y cuánto cuesta la máscara de X luchador? Y bueno, eran caras. Y cuando la llegué a obtener, cuando la pude obtener, me ponía la máscara. Y cuando me ponía esa máscara me sentía el personaje que en ese momento yo me acordaba que era el Santo, Blue Demon, el Tinieblas, y hacía mis piruetas, y tenía a mi hermano, y mi hermano pues era mi sparring, y lo agarraba y le hacía y le pegaba, y bueno, me transformaba por la máscara. Pero ¿saben qué? Era un niño, estaba jugando en mi inocencia. Ahora ponerme una máscara en estos tiempos y hacer lo que hacía, sería ridículo. Sería penoso. ¿Y cuántos ya van a hacer en estos días, el día de mañana, ¿no? Que va a ser 2 de noviembre, se ponen sus máscaras. Y se siente que son Frankenstein, que son el diablo, que son el vampiro. Qué ridículo se ven. Un niño, bueno, pues a veces en su forma equivocada, pero bueno, uno lo entiende. El niño a veces eso le llama la atención. Pero un adulto, a veces, como personas cristianas, a veces nos equivocamos. A veces la regamos, a veces somos hipócritas. Pero ya pasando los años y siendo más y más de las cosas de Dios y seguir en esa máscara de hipocresía, es un horror, es una vergüenza. Dios nos ayude para que no sea por causa nuestra que muchos no quieran escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir a Dios que pues Él habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. Yo no quiero ser un hipócrita. Y si soy un hipócrita, pido perdón a todos aquellos que he ofendido, que he lastimado, que les he fallado. Que tal vez en mi actitud religiosa te he dicho o te he señalado y te he acusado. Perdóname. Quiero quitarme la máscara. Quiero quitarme la máscara de fanfarrón, de espiritualoide, de que yo soy mejor que todos. Que Dios nos ayude a todos. Y si tú estás en esa situación, a lo mejor ni cuenta te das. Y sigues pensando que
estás en lo correcto. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Que Dios nos ayude a aborrecer la hipocresía, que no seamos nosotros esos instrumentos hipócritas. Oramos pidiéndole al Señor su bendición. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros. Somos un grupo de congregantes que estamos, Padre, aprendiendo lo que tú nos enseñas, lo que tú eres. Y muchas veces caemos en esta actitud hipócrita. Y eso ha dado tanto daño a la sociedad que muchos no quieren acercarse a las cosas tuyas por nuestra hipocresía. Perdónanos y ayúdanos, Padre, a corregir este pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios te bendiga.